El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos y a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Estos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos un momentito. Celebramos hoy la solemnidad de la Ascensión del Señor. Nosotros tenemos en nuestra celebración litúrgica la celebración de la solemnidad, la celebración de las fiestas y la celebración de las memorias. Y las solemnidades son como las fiestas más grandes, como los acontecimientos más grandes que la Iglesia celebra en plenitud. Y las celebramos, hoy la celebramos el domingo, pero a veces se celebran durante toda la semana y siguen siendo las solemnidades. Y hoy celebramos preciso la solemnidad de la Ascensión del Señor. ¿Cómo nosotros podemos entender la Ascensión del Señor? Porque además de parecer un acto mágico del Señor que sube al cielo, es también, no es también, sino es el proyecto de salvación de Dios que se va llevando a plenitud. ¿Cómo nosotros podemos entenderlo del proyecto de Dios que se va llevando a plenitud? Una vez acontece lo de la resurrección, ¿verdad? Luego de la muerte y crucifixión que celebramos, el Señor se sigue apareciendo a los discípulos. Pero se aparece a los discípulos como para animarlos en ese momento de incertidumbre que estaban viviendo, ¿verdad? Pero la misión del Señor va a continuar a través de los discípulos. Es decir, cumplido el proyecto, cumplido la misión, Jesús vuelve al Padre. Pero volviendo al Padre, la promesa de Él es el Espíritu, es decir, el mismo Espíritu del Señor en los discípulos que de ahora en adelante les corresponde llevar la misión encomendada. Y por eso leíamos en esta semana, la semana anterior, algo de cómo los discípulos harán cosas incluso más grandes que esas que yo hago. Le decía el Señor a los discípulos que ellos podrían hacer cosas más grandes. ¿Y por qué? Porque los discípulos iban a ser capaces de llevar el mensaje a todos los lugares del mundo. Y así aconteció. El Evangelio se ha ido transmitiendo a todos los lugares, a todos los rincones, a muchos, y algunos que todavía no han llegado, todavía hay esperanza de que el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación del Señor, siga llegando a todos los pueblos, a todas las naciones. ¿Y gracias a quién acontece eso? Pues a la misión de los discípulos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ascensión es del Señor que va, pero es el cumplimiento realmente de las promesas de Dios. Es decir, de la certeza de la compañía y del Espíritu de Jesús en medio de sus discípulos, en medio de su iglesia, que somos nosotros. Es decir, creemos en la ascensión, pero está el compromiso nuestro de que somos discípulos, que el Espíritu del Señor está con nosotros y que necesitamos ser continuadores de ese Evangelio, de esa buena noticia. Así como nos lo narra en el Evangelio. Y por eso
cuando los discípulos estaban allá viendo, mirando al cielo, estos dos personajes les preguntan, pues, ¿qué hacen allí mirando al cielo? Es decir, que de ahí en adelante ya no iban a descubrir a Jesús en persona, sino que ellos eran mismos la presencia de Jesús y que lo iban, por supuesto, a descubrir en otras personas y a llevar a otras personas a distintos lugares. Eso resulta siendo nuestra misión, eso resulta siendo nuestra tarea. Testigos de esa experiencia de fe, testigos de ese encuentro con el Señor, testigos de verlo, de creer que está a la derecha del Padre, pero conscientes y seguros de que su Espíritu está en medio de nosotros y que nos impulsa a caminar, a hacer lo mismo que Él hizo, a vivir de la forma como Él vivió y a seguir contagiando este estilo de vida y esta forma, esta buena noticia a todas las personas. Entonces ese es el compromiso. Seguros de eso, nos tomamos la tarea y seguimos nuestra tarea. Hacemos el compromiso, queremos seguir anunciándote, Señor, queremos seguir en tu presencia, queremos ser testigos de ese gran acontecimiento de la resurrección y lo vamos contagiando y lo vamos comunicando. Esa es nuestra tarea. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya lo hemos estado haciendo definitivamente. Cada uno desde lo que somos, desde las distintas labores que realizamos, podemos ser comunicadores de esa buena noticia. Desde lo que hacemos, desde lo que nosotros vivimos, desde cada experiencia personal, cada uno puede ser comunicador de esa buena noticia. Es la otra forma también en que nosotros vamos dando cumplimiento al proyecto de Dios en nosotros. Le decía, Jesús no asciende hasta que su proyecto no está cumplido. Jesús no asciende antes de que los discípulos lo descubrieran y de que realmente lo descubrieran resucitado. Luego de que su misión está a plenitud cumplida, sube al cielo. Bueno, es también el momento de nosotros hacer conciencia de nuestra propia misión y de continuar nuestro camino de ascensión, de la misma manera como lo decía la oración colecta. Así como Él, nosotros también. Pero para que eso suceda, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos que hacer la misión encomendada. Cada uno, ¿y dónde está esa misión encomendada? ¿Cómo sabemos cuál es? Cada uno en la voluntad de Dios, en el proyecto que elige. Allí tiene que convencerse de que ese es proyecto de Dios y que se va construyendo proyecto de Dios desde allí. Y que en la medida en que eso se lleva a plenitud, estaremos nosotros caminando a ese encuentro definitivo con Él, es decir, ascendiendo de la misma manera. Pero lo tenemos que creer, porque así acontece. ¿A qué nos ayuda eso, querida familia? ¿A qué nos ayuda? Viéndolo desde esa perspectiva, a tomarnos en serio nuestra tarea en el proyecto que Dios nos ha encomendado, desde lo que hacemos. Si nos tomamos en serio eso, créame que vamos a ser mejores papás, mejores mamás, mejores hermanos, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores jefes. Porque eso que somos y hacemos hace parte de un gran proyecto, y que hace parte de un gran proyecto, y ese proyecto se llama el proyecto de Dios, la voluntad de Dios. Si lo entendemos así, por supuesto que eso nos motivará, porque tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón que en algún momento también tenemos que ascender como nuestro Pastor Supremo ascendió, pero siguiendo pues lógicamente el camino que Él nos propone. ¿Está muy difícil o se entiende o no se entiende? Sí se entiende, ¿verdad? Lo entendemos y creo que lo más difícil es que lo tengamos que poner en práctica. Eso es lo que nos va a costar un poquito. Pero pues es el Espíritu del Señor resucitado que está en medio de nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice San Pablo. Si es ese mismo Espíritu del Señor. Convenzámonos de eso también. Y en medio de la dificultad, en medio de lo difícil que resulte a veces, porque a veces la tarea no depende de mí, sino también depende al que yo le quiero llevar el Evangelio, que no le gusta y que no quiere, o en las distintas tareas que nosotros tenemos, en las mamás que se esfuerzan por educar a sus hijos, pero los hijos no quieren buscar buenos caminos, tantas situaciones.
Pero en medio de eso, la certeza de la presencia de Dios, del Espíritu del Señor en nosotros, que nos impulsa a llevar a plenitud la tarea encomendada. Entonces, querida familia, abramos una vez más el corazón a esta experiencia de Cristo resucitado, abramos una vez más el corazón al Espíritu del Señor que está en medio de nosotros, para que la tarea encomendada la llevemos a plenitud y podamos seguir los pasos de nuestro Pastor Supremo. Amén.